entonces, ahora sí, en ese contexto en el que el profesor Lindman empieza a notar esta falencia, digamos, esta carencia por parte de sus alumnos, él se pone a pensar, bueno, en primer lugar, ¿por qué se produce, no? ¿Y qué podemos hacer para que no sea así? Entonces él se da cuenta de algo, y es de que en la infancia es la etapa de la vida, digamos, por excelencia en la que el ser humano es muy curioso. Para Lippmann, que él era un profesor de filosofía, él dice, en la infancia, o el infante, es un pequeño filósofo, ¿no es cierto? Es alguien que naturalmente está en esa clave y actitud de búsqueda y de curiosidad, ¿no es cierto?, acerca del mundo y de sí mismo. Entonces dice Lippmann, bueno, ¿qué es lo que pasa en el camino, en el medio, que hace que ese niño, que es un filósofo, digamos, de alguna manera se limite solamente a repetir cosas y pierda esa capacidad crítica? Bueno, ahí podemos nosotros, junto con Lippmann, ¿no?, pensar un montón de causas de por qué eso se produce, de por qué ese niño deja de pensar, pero no es lo importante acá, sino lo que a Lippmann se le ocurre es que para que eso no pase, a esos niños había que enseñarles filosofía, ¿sí? Entonces, filosofía para niños no es otra cosa que enseñar filosofía a los niños, ¿verdad? ¿Cómo se proponía Lippmann enseñar filosofía a los niños? Él, junto con su colaboradora Anne Sharp, lo que hacen es escribir novelas filosóficas que dan relatos, ¿no es cierto?, en donde sus protagonistas tenían la edad de los sujetos en cuestión, o sea, de los destinatarios de estas lecturas. Y bueno, más o menos la cosa consistía en esto. Lippmann sugería destinar un horario o un día especial para el tratamiento de la filosofía con niños, cosa de ir ritualizando esto, ¿no es cierto?, de que inconscientemente los niños sepan que en ese momento era el momento de pensar, digamos, ¿sí? Y bueno, la cosa es que la idea era reunir a los niños y formar lo que Lippmann llama una comunidad de indagación. ¿Qué es una comunidad de indagación? Justamente un conjunto de personas que se juntan, ¿no es cierto?, para hacerse preguntas. En este caso, Lippmann lo que quiere hacer es no solamente fortalecer y desarrollar el pensamiento crítico, sino también los valores democráticos, el diálogo, el respeto por el otro, etcétera, ¿sí? Entonces, más o menos para que ustedes recuerden y lo puedan graficar en su cabeza, una clase de filosofía con niños, para niños, perdón, era, por ejemplo, formar círculos o semicírculos, el docente incluido en ese círculo o semicírculo, realizar lecturas y después hacer preguntas sobre las lecturas, ¿sí? El docente actúa siempre como un guía o como un moderador y después va, digamos, llevando con sus preguntas a que los niños puedan arribar a conclusiones similares a las conclusiones de los protagonistas de las novelas. ¿Se entiende cómo es? Preguntas tales como, bueno, ¿qué tema se desarrolló en la novela tanto? Que viene diga, bueno, estaban hablando sobre la amistad, señor. ¿Sí? ¿Y qué decía fulanito sobre la amistad? Y bueno, fulanito decía tal cosa. ¿Y a vos qué te parece? ¿A ustedes qué les parece? ¿Es así? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y ahí en ese diálogo ir llevando hasta formar el concepto de amistad o de justicia o de amor o de lo que sea que se haya trabajado en esa novela, ¿sí? La cosa es que más o menos todos los chicos van a tener el mismo pensamiento y van a arribar a ese mismo concepto. ¿Ahí me siguen bien? Esto que se le ocurre a Lippmann Sí, sí. está bueno, pero años después, en los 90, que surge una corriente de nuevo que le empieza a prestar atención a la filosofía para niños de Lippmann, ¿no? Aparece un argentino, un filósofo argentino, Walter Kohan, que ahora trabaja en Brasil, creo que lo pueden encontrar por ahí en YouTube, un tipo muy interesante, muy agradable. Bueno, él, cuando nosotros hablamos de filosofía con niños, no es que hay un programa
al estilo de Lippmann, de filosofía con niños, ¿sí? Simplemente lo que Cohen quiere resaltar, cambiando la palabrita, es partiendo de la inquietud inicial de Lippmann, es como que le dijera, che, si lo que vos querés es lograr que los alumnos piensen, no basta con enseñarles filosofía, ¿sí? No basta con hacer una planificación y lograr que ellos lleguen a ciertos objetivos. Si vos querés que ellos piensen, tenés que filosofar con ellos, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, en la filosofía con niños, filosofar con los niños, que no es lo mismo que enseñar filosofía, ¿verdad? Imagínense que cualquiera de nosotros podría leer un libro de cualquier disciplina, de física, matemática, filosofía, astronomía, y por ahí nosotros podríamos terminar de leer ese libro o leer libros de ese tipo durante una semana, y eso no garantiza que nosotros realmente podamos pensar como filósofos, matemáticos, físicos, etcétera, ¿verdad? No pasa por ahí. Una lectura no hace que vos automáticamente adquieras cierto tipo de pensamiento, ¿sí? Salvo que vos hagas un trabajo personal, ¿no es cierto? Y que tus intereses tengan que ver con eso. Pero si no, no. De hecho, durante nuestro transcurso en la escuela primaria y secundaria, ustedes han leído un montón de cosas y la mayoría de esas cosas hoy, digamos, ya no significan nada para ustedes, ¿sí? Terminaron la escuela y un montón de eso se borró, se perdió por ahí, no sé dónde, ¿sí? Bueno, entonces Cohen lo que dice es hay que filosofar con los niños. ¿Por qué? Porque lo más importante no es en lo que hay que pensar. A ver, el pensamiento vamos a poner acá, objeto en sí mismo, ¿sí? Lo importante es pensar, no tanto qué pensamos, porque si no nosotros ya estaríamos dirigiendo, ¿no es cierto? Y la idea es justamente que el niño pueda elaborar él su pensamiento, porque si no nos encontramos en la misma, cuando el profe no está o cuando no leo el libro, entonces no sé cómo pensar, ¿sí? Solamente de esta forma se puede desarrollar autonomía, según Cohen. ¿Ninguna pregunta? Después uno tiene que ir buscando el equilibrio, ¿no? Porque en realidad, no sé si ustedes recuerdan la clase que vimos del profe que estaba sentado con los niños en nivel inicial, ¿se acuerdan? Que se hablaba un poco del rol de la mujer y de cosas así. Pasa que en algún momento los profes tenemos, no podemos ser neutrales, ¿no? No es que el niño va pensando, surge cualquier cuestión y vos la dejás pasar nomás, ¿sí? Uno tiene que adoptar tarde o temprano una postura a lo Lippmann, digamos, y empezar a dirigir la clase, ¿no? Pero lo que Cohen quiere resaltar siempre es que el pensamiento crítico no lo vas a lograr solo con lectura, ¿sí? Vos tenés que, el protagonista de esto es justamente el pensamiento, no la lectura, ni la planificación, ni nada. Y además, que la filosofía con niños lo que te dice que es esto que yo les escribí acá, que no es tan importante en qué pensamos, es que vos podés pensar acerca del mate, podés pensar sobre biología, sobre lo que sea, ¿sí? Sobre el uso del guardapolvo con los niños, a ver qué les parece, sobre las comidas que ellos consumen, ¿sí? Sobre cualquier cosa vos podés pensar, no solamente sobre filosofía, ¿sí? Porque lo importante es filosofar, no la filosofía. Bueno, si no hay ninguna pregunta, borro. El resto de las chicas de primaria, ¿me escuchan bien? ¿Entendieron bien? Las que no fueron mis alumnas.
Sí, sí, escuchamos bien. Nosotros no dimos, en realidad ni siquiera lo tocamos con la otra profesora. Así que anotamos todo, nos vino bien. Pero, ¿lo entendieron, Tamara? ¿Lo entendiste? ¿Se entiende bien? Y sí, yo lo entendí bien. Nosotros en realidad está bueno esto porque nosotros no lo dimos. Lo que nosotros habíamos dado más que nada era la historia en sí, cómo se llegó a formar la filosofía, digamos, pero que para nuestro ciclo se me hace que es mucho más importante esto, saber cómo trabajar con los niños que esa otra parte, que sí se entendió bien, profe. Claro, Bueno, nosotros no dimos filosofía con niños, ni para niños, solamente dimos filosofía en general, digamos. claro, entiendo. Bueno, por ahí yo les subí un video Y de la dimos clase qué era la anterior. definición y eso. En el video que les subí de la Ujú. clase anterior, justamente tocamos la parte de historia de la filosofía, la diferencia con otras disciplinas. Por ahí, si ustedes que nos estuvieron en esta clase lo quieren mirar, ¿sí? Está en el grupo de WhatsApp. Después les vuelvo Ah, a pasar listo, por gracias, profe. video. Listo, listo. Bueno, esto de filosofía y para Y con por niños, favor. ¿sí? Eh, bueno, no. En realidad nosotros lo trabajamos como para presentar que existe este tipo de ideas, nomás, ¿no es cierto? No es que uno se pone a desarrollarlas. Con algunas de las chicas de primaria que sí están acá ahora, que sí fueron mis alumnas, con ellas sí dimos microclases, si se puede llamar así, de filosofía con niños. ¿Te acordás, Diana? Vos sos la única, parece que estás. Sí, profe, recuerdo. ¿Te acordás de qué dieron ustedes como para contarle a tus compañeras? ¿Qué hiciste vos, tu grupo? Si te acordás, si no te acordás. Habíamos preparamos un cuento, en realidad primero empezamos con una serie de preguntas que no recuerdo bien, pero después hicimos un cuento y en base a eso íbamos haciendo un, una pregunta, digamos, como disparador y desde ahí iba surgiendo las demás preguntas, digamos. Bien, gracias, Javi, por compartir. No, Les de nada, cuento, profe. nosotros fuimos a la plazoleta del trabajador y bueno, ahí se armó, ¿no es cierto?, la comunidad filosófica. Les cuento una particularidad que tienen las preguntas filosóficas en general y en filosofía con niños, que es muy, muy potente, y que bueno, la compañera que estuvo ahí puede atestiguar que es así, es que las preguntas filosóficas no tienen edad, ¿sí? O sea, el niño se pregunta por la muerte así como nos preguntamos nosotros. Al niño le duelen las injusticias y las sufre y se cuestiona eso así como nos pasa a nosotros. Entonces por ahí cuando las chicas hicieron la experiencia de hacer como una microclase y sus compañeros hicieron de alumnos, ellos se engancharon y después empezaban a contar sus propias cosas, ¿no? Porque en realidad es como que es algo que te toca, ¿sí? Recuerden también que, o sea, cómo son las preguntas filosóficas, ¿no? La pregunta filosófica, recuerden que no es una pregunta, que esto se lo digo para su formación, por si les sirve, ¿no? Las preguntas filosóficas no son preguntas cerradas o preguntas que lo que te están pidiendo es una información exacta acerca de tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, vos lees Caperucita Roja con los niños. Una pregunta filosófica no es ¿de qué color era la capa de Caperucita Roja? ¿Sí? Eso no es porque tiene una sola respuesta y el niño lo único que tiene que hacer es evocarla del cuento, ¿sí? Una pregunta o un conjunto de preguntas que pueden llevar a un desarrollo filosófico sería, por ejemplo, ¿qué hacía Caperucita en el bosque? ¿Está bien que los niños salgan solos a lugares desconocidos? ¿Sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y ahí van a empezar, ¿no? Los niños, no, a mí mi mamá me dijo que no tal cosa, porque a fulanito yo escuché que le pasó tal otra, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, puede incluso hacer una clase basada en el cuidado personal, etcétera, con un cuento como Caperucita Roja, ¿no? Que tiene que ver con otras cosas. Bueno, en fin, quería resaltarles nomás eso de la pregunta, ¿sí? No es, por ejemplo, cuántos dedos tiene mi mano,
porque es una respuesta sencilla, sino es por qué las manos tienen dedos, por ejemplo, por qué tienen 5, por qué no tienen 6, ¿sí? O por qué tienen dedos, ¿entienden? Bueno, vamos ahora a la parte de la teoría del conocimiento, ¿sí? En filosofía, nosotros tenemos un montón de áreas de estudio, ¿no es cierto? Una de ellas es la teoría del conocimiento, también llamada gnoseología, ¿sí? Gnosis justamente significa conocimiento. Si no le sale pronunciar la letra G, no se hagan problema, le mandan así derecho nomás. Gnoseología, ¿sí? Como psicología, vieron que uno no pronuncia la P, no pasa nada. Nosotros cuando cursamos esto, vimos que además existe otra rama de la filosofía, vamos a separar esto acá, que también se dedica, que también es una teoría del conocimiento, pero en este caso es específicamente científico y se llama epistemología. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa en teoría del conocimiento, tenemos una del conocimiento en general, que es la gnoseología, y una específica del conocimiento científico, que es la epistemología. La epistemología es la que más ustedes van a encontrar a lo largo de su formación y de sus posteriores capacitaciones que ustedes vayan haciendo, porque justamente tiene que ver con todos los conocimientos científicos que después uno va adquiriendo, ¿no es cierto? Y ahí entran preguntas tales como, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que un conocimiento sea válido y que otro no? ¿Sí? ¿Cuáles son los conocimientos científicos válidos realmente? ¿Tal conocimiento es demostrable o no es demostrable? ¿Es importante que sea demostrable o no? Etcétera. ¿Sí? ¿Cuáles son las posibilidades del ser humano de conocer? Bueno, más allá de esto, borro acá lo de epistemología para que no se confundan. Eh, Vamos a la teoría del conocimiento. General, ¿sí? Tenemos una pregunta inicial, ¿no es cierto? ¿Qué es conocer? ¿Sí? Para la teoría del conocimiento, ojo, existen un montón, miles de definiciones, ¿sí? Nosotros usamos una, la más común, hacemos un rejuntado, como siempre solemos hacer cuando estudiamos, para poder hacerlo más fácil. Pero bueno, nosotros, ¿a qué llamábamos conocer? Ah, o conocimiento, vamos a ponerla acá, conocer o conocimiento, la relación que hay un sujeto, ¿recuerdan? El sujeto que conoce, un objeto que es lo conocido. ¿Sí? Entonces, ante la pregunta inicial de qué es el conocimiento, podemos decir que es la relación que hay entre un sujeto cognoscente, también decíamos en clase, que es el que conoce, y un objeto cognoscible, que va a ser lo conocido, ¿sí? Lo que yo pretendo conocer. Depende del autor que ustedes lean, va a decir que es una relación intencional o no, ¿sí? Para eso después hay que entrar a hilar fino para ver realmente, bueno, qué es conocimiento, ¿no? Porque en realidad si uno relaciona conocimiento con aprendizaje, nosotros ya sabemos que el aprendizaje la mayoría de las veces es inconsciente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el niño conoce muchas cosas y el niño no tiene intención de conocerlas, ¿sí? Por poner un ejemplo más extremo, el niño por ahí sus intereses son muy específicos, ¿no es cierto?, de su edad, y sin embargo termina conociendo otras cosas que no tienen que ver con él, y así también nos pasa a nosotros, ¿no? Pero
Por eso habría que preguntar qué es realmente el conocimiento, pero eso ya no les interesa a ustedes, digamos, en esta clase por lo menos. Bueno, la teoría del conocimiento, a raíz de esta pregunta, se plantea dos problemas iniciales. Vamos a poner acá. Dos problemas iniciales. Primer problema. Decíamos que es la relación que se da entre el sujeto y el objeto, pero bueno, ¿podemos conocer a ese objeto, a las cosas en sí mismas? Las cosas en sí mismas, es decir, su esencia, ¿sí? Para los que no fueron mis alumnas, e igualmente si no se acuerdan de esto, la esencia, nosotros decíamos, que es lo que hace que algo sea algo y no otra cosa. ¿Sí? La esencia es lo que nos hace ser lo que somos o lo que hace ser a las cosas lo que son. Es decir, poniéndolo más sencillo, espero un ratito que copien. Poniéndolo más sencillo, yo cuando miro un mate, cuando yo lo analizo, ¿conozco realmente la esencia de lo que significa el ser mate? ¿O solamente soy capaz de captar, por ejemplo, que es amarillo, en este caso, ¿no? Que es de vidrio, en este caso, ¿sí? Que tiene patitas? ¿Sí? ¿Solamente voy captando cosas particulares o realmente puedo ir más allá y darme cuenta de qué es lo que hace que el mate sea un mate? ¿Sí? Y que todos los mates del mundo que yo conozco sean mates, aunque sean distintos. ¿Entienden cómo es? ¿Sí? O sea, nosotros que estamos conversando ahora somos seres humanos, en la uno, ¿cierto? Y bueno, la pregunta sería, ¿qué nos hace ser humanos? ¿Sí? Y si nosotros solamente empezamos a hablar de nuestras características, vamos a ver que no son nuestra esencia, porque si nos faltara cualquiera de ellas, seguiríamos siendo humanos. ¿Sí? Ustedes no pueden decir, o yo, somos humanos porque hablamos. Tranquilamente Ceci me puede decir, bueno, ¿y si fuera mudo no sería humano? Sí, sería humano. ¿Sí? Somos humanos porque tenemos dos manos, y si me falta una, ¿sigo siendo humano? Y sí, sigo siendo humano. Somos humanos porque razonamos. Ese es como la carta de presentación del ser humano, ¿no? Que cree que es racional. Y ahí la pregunta sería, bueno, ¿y las personas que tienen alguna deficiencia mental y no pueden razonar, son humanos? ¿O hay que matarlos nomás, son un objeto? ¿Sí? Son humanos. Fue la gran pelea, ¿no? De todos los tiempos. Esas personas se merecen derechos. Y fíjense, sin ir al extremo, entre nosotros, o uno en su curso, ¿no? Con sus compañeros, vos te das cuenta desde muy chiquito quién es más racional que quién es más emocional que quién, ¿verdad? Ese que es más racional que este otro, ¿es más humano? Este otro que es menos racional, ¿es menos humano? Y no, ¿entienden? Fíjense entonces, bueno, seguimos, ¿no? Con la pregunta, bueno, ¿y cuál es la esencia del ser humano? Y bueno, desde ya que la filosofía hace 2500 años que no la ha respondido, ¿no? No la vamos a responder nosotros. Pero entonces fíjense, uno de los problemas de la teoría del conocimiento es, ¿podemos conocer a las cosas en sí, su esencia? Otro problema es, ¿qué pasaría el sujeto que conoce pone a sí mismo como un objeto? ¿Puede conocerse?
¿Ven cómo es? Esta es más fácil. O sea, ¿qué pasa cuando el sujeto quiere conocerse a sí mismo? ¿Sí? ¿Puede realmente hacerlo? ¿Puede desdoblarse, separarse de sí mismo para poder ser objetivo? ¿O siempre le estás poniendo tus impresiones, tu experiencia, ¿sí? Tu historia a las cosas, en este caso a los sujetos? Y acá va la aclaración de siempre, ¿no? Pero que por ahí quizá no se acuerden. En filosofía nosotros hablamos del sujeto universal, ¿sí? No de mí, de vos, del otro, ¿sí? Del universal. No hay la frase, no, nadie termina de conocer nunca a las personas, no, eso no aplica acá, ¿sí? Lo cual es cierto, pero no aplica acá. Estamos hablando del sujeto universal. ¿Cómo fueron con esto, chicas? Tamara, Yamila, Bien, bien, profe, ¿se entiende? se entendió bien también. Sí, sí. Bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Borro y sigo con los otros problemas de la teoría del conocimiento. Ya de lleno, digamos, en los problemas de la teoría del conocimiento, son tres. Los otros dos eran como obstáculos nomás para la formulación de la teoría. En este caso, suponiendo que una teoría exista, y existe, tiene tres problemas. Que el orden en este caso es caprichoso, sí, arbitrario, no es que empieza uno primero, después el otro, ¿sí? El primero, que vamos a ver nosotros, es acerca de la posibilidad de conocer. Tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Podemos conocer las cosas en sí, es decir, su esencia. Acá surgían dos posturas extremas, ¿sí? Tenemos el dogmatismo, ¿Y el escepticismo, profe? escepticismo, pero sí por ahí andaba. Dogmatismo que responde sí, podemos conocer las cosas en sí, podemos predicar, por lo tanto, verdades absolutas, evidentes. Ustedes tenían un montón de ejemplos, ¿no? De otras palabras, digamos, que se usaban. Pero la cosa es que sí, plantea que sí podemos conocer. Y después tenemos otra postura, también extrema, en este caso, ¿no? Que es el escepticismo que decía Gilda. Escepticismo. El escepticismo dice no, es decir, duda o niega toda posibilidad de conocer a las cosas en sí, ¿no es cierto? Esto es importante que ustedes se acuerden, porque a veces los profes cuando enseñan esto no aclaran que se habla de la cosa en sí, entonces uno cree que el escéptico es alguien que dice, no, que fíjense que no puede existir esa postura de pararte y decir, yo no creo en nada, ¿sí? Porque de hecho, al decir yo no creo en nada, ya creo que no creo en nada, ¿sí? ¿Ven cómo es un sinsentido? Esto está mal enseñado, en realidad la postura es yo no creo que podamos conocer la esencia de las cosas, ¿sí? Yo, por ejemplo, personalmente, soy escéptico respecto a eso, ¿sí? Yo no creo que podamos conocer la esencia de las cosas. ¿Por qué? Porque hablo de mi caso personal y lo uso para un ejemplo, ¿no? Porque nosotros conocemos, eh, nuestro conocimiento está mediatizado por el lenguaje y nuestro lenguaje es imperfecto porque tiene una misma palabra, tiene muchos sentidos, ¿sí? Y cuando yo hablo no sé qué es lo que escucha el otro, ¿sí? Cuando no solo no sé qué escucha, sino qué es lo que él después resignifica para después transmitirlo.
¿sí? O sea que hay como un montón de abismos, de lagunas en nuestra forma de conocer que yo considero que no nos permiten conocer a las cosas en sí. Por lo menos no plasmarlas en el lenguaje. Porque vieron que nosotros, por ejemplo, de hecho, cuando yo les pregunto a ustedes si somos todos humanos, todos podemos decir que sí, porque de alguna manera lo sabemos, lo intuimos, pero no sabemos por qué, ¿sí? O sea, no lo podemos poner en palabras. Esa en realidad es nuestra dificultad, ¿sí? Pero bueno, para no perderlos mucho, estas son dos posturas extremas, ¿sí? Que no son las únicas, ¿no? En realidad en la historia de la filosofía existe un escepticismo más moderado, más, más liviano, digamos, y también un dogmatismo más liviano. Los ejemplos más claros de dogmatismos en donde una verdad quiere un carácter de ley es en la religión, por ejemplo, ¿no? Que son verdades que se presentan como absolutas y que son incuestionables. No importa que no se puedan demostrar, ¿sí? Vos las tenés que creer o no creer. No hay un término medio. Bueno, el otro problema que teníamos se va a cortar ya la transmisión y volvemos a arrancar. Es sobre la